Mi novia se mudará a casa, así que debemos hacer espacio para sus zapatos. Tengo muchas cosas de Mickey Mouse en general. Tengo tarros de galletas, sábanas, patinetas. Tú tienes novio. Realmente debo obtener 1 millón. Estaban aquí dando un concierto y nos sentamos a hablar y listo. Conseguí que me lo firmaran. Eso es genial. Basándome en todo lo que veo aquí, no hay duda de que esto es genuino. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Pawn Stars. Hoy nos sumergiremos en un mundo donde la historia y el misterio se entrelazan. Desde un inquietante grabado de Dürer que susurra secretos del pasado, hasta un brillante jackpot de vinilos que hace vibrar la nostalgia. Prepárense para risas, sorpresas y, por supuesto, negociaciones. No se lo pierdan. Escamas, corona y caballería real. En el bullicioso mundo de Pawn Stars, donde cada objeto tiene su propia narrativa, hoy nos encontramos ante una pieza que evoca la majestuosidad de épocas pasadas. Una armadura ceremonial que, a primera vista, parece sacada de una película épica. El vendedor, con una mezcla de orgullo y nostalgia, la presenta como un artefacto de la Household Cavalry Britannic, una de las unidades más antiguas y prestigiosas del ejército británico. Desde el momento en que la armadura entra en la tienda, el ambiente se llena de un aire de reverencia. La pieza es impresionante, con detalles intrincados que reflejan la maestría de los artesanos que la crearon. Cada escama de metal brilla con un resplandor que parece contar historias de batalla y ceremonias de caballeros y reyes. Rick y su equipo no pueden evitar sentirse atraídos por la historia que encierra. Sin embargo, como en todo buen relato, la autenticidad es la clave. Rick, con su experiencia, sabe que no se puede dejar llevar solo por la apariencia. La armadura puede ser hermosa, pero necesita ser evaluada por un experto que pueda confirmar su origen y su valor real. Así que, con la emoción a flor de piel, llaman a un especialista en armaduras y objetos militares. Cuando el experto llega, comienza a examinar la pieza con una lupa y un conocimiento profundo. A medida que revisa cada detalle, desde las marcas de fabricación hasta los símbolos grabados, la tensión en la tienda se siente como un hilo tenso. La armadura es ceremonial, no de combate, lo que cambia la perspectiva sobre su valor. Sin embargo, el experto confirma que pertenece a la Household Cavalry, lo que le otorga un estatus especial. El vendedor, que inicialmente esperaba obtener una suma considerable, pide $12,000, confiado en la historia y la calidad de la pieza. Pero Rick, siempre pragmático, sabe que el mercado tiene sus propias reglas. Después de una negociación tensa, donde ambos lados presentan sus argumentos, Rick ofrece $4,500, una cifra que refleja el valor real de la armadura en el mercado actual. El vendedor, aunque inicialmente reacio, se da cuenta de que la oferta es justa. Después de un momento de reflexión, acepta el trato, y la armadura se convierte en parte del inventario de la tienda. Para Rick y su equipo, es una victoria. Para el vendedor, una oportunidad de dejar atrás un objeto que, aunque hermoso, ya no tenía un lugar en su vida. Este caso es un recordatorio de que, en el mundo del coleccionismo, la autenticidad y la historia son tan importantes como el precio. La armadura no solo es un objeto, es un símbolo de un tiempo y un lugar, un recordatorio de la gloria y la tradición de la caballería británica. Así, la armadura ceremonial se convierte en un nuevo capítulo en la historia de Pawn Stars, donde cada pieza trae consigo un legado que trasciende el tiempo. En este mundo, la historia no solo se cuenta, se vive, y cada objeto es un testimonio de lo que fue y lo que puede ser. Del barco de fibra de vidrio de 1958, una verdadera joya para aquel que sabe que surcar los mares, aunque sean de nostalgia, nunca pasa de moda. El vendedor llegó con una sonrisa que intentaba eclipsar la incertidumbre, sosteniendo un bote llamado La Viuda Negra, un objeto que presuntamente perteneció a una producción muy limitada y desaparecida, un unicornio náutico para coleccionistas con corazón de marineros. Por un instante, el ambiente se cargó de expectación. ¿Podría ser esa pieza un auténtico rompeolas en la tienda? Durante los primeros minutos, todo pareció cuadrar. La pieza transmitía una elegancia propia de los primeros tiempos de la fibra de vidrio y se sentía la historia latente en cada curva y superficie. El equipo no pudo evitar emocionarse ante la posibilidad de poseer algo tan auténtico y raro que podría valer la pena luchar. Pero como en toda historia con olor a sal marina, la lógica empezó a asomar su cabeza crítica. Rick, con años de experiencia y un radar afinado, sabía que detrás de muchas embarcaciones resplandecientes existen historias menos halagüeñas. Los barcos no solo son hermosos, sino su mantenimiento, reparaciones y espacio generan una ecuación económica muchas veces desfavorable. Al analizar más profundamente el barco, empezaron a saltar detalles discordantes. La pintura,
lejos de ser obra de mano maestra, parecía hecha apresuradamente, y el motor, un corazón esencial para cualquier embarcación de leyenda, no era original. Los signos de desgaste y reparaciones improvisadas creaban más dudas que certeza. Mientras el vendedor se ponía cada vez más incómodo, la negociación se puso tensa. La seguridad y confianza se transformaron en tensión y desconfianza. Cuando Rick decidió ofrecer apenas $4,000 por la pieza, la respuesta fue un frío no. Lo que en un principio parecía un tesoro, a ojos expertos era solo una ilusión costosa. La decisión final fue clara y contundente. Sin la confianza necesaria para una compra segura, la tienda optó por retirarse del trato. El vendedor se fue, molesto, pero la experiencia sirvió para reforzar una verdad eterna. La belleza no basta si el alma del objeto carece de integridad. Este caso es una historia de contraste, la atracción irresistible de un sueño pirata contra la realidad inexorable del mercado. Nos recuerda que, en el coleccionismo como en la vida, la prudencia es tan vital como la pasión. Así, se cerró otro capítulo en el libro de Pawn Stars, con una enseñanza que repele la fantasía pero protege el bolsillo. No todo lo que flota es un barco, y no toda promesa es un viaje. El inusual reloj de bolsillo de mujer. En el vasto escenario de Pawn Stars, objetos peculiares y únicos dan vida a historias que parecen salidas de cuentos de hadas, leyendas urbanas o, a veces, pesadillas intrigantes. Hoy nos encontramos con un artículo que encierra ambos extremos, un reloj colgante de oro adornado, con una araña viuda negra, y una historia familiar con tintes de misterio y superstición. La mujer que trajo esta pieza bajo el brazo explica que era un regalo de bodas de su bisabuelo para su bisabuela. Una pieza curiosa y delicada, sí, pero cargada con el simbolismo oscuro que refleja el motivo central. Una viuda negra devorando a su pareja, un detalle poco común y oscuro para lo que en principio parece un reloj elegante y tradicional. Al instante, Rick y su equipo comienzan a analizar el reloj con gran interés. El diseño es impresionante, intrincados detalles en la araña, una estructura magnífica y un acabado que, a simple vista, revela calidad artesanal. Sin embargo, una cosa queda clara. Este no es un reloj de bolsillo tradicional, sino un reloj colgante, típico del tipo de accesorio que, dada la época, llevaban las mujeres, pues los bolsillos no eran comunes en la indumentaria femenina. El nombre de la marca, Gruen, clásico en relojes de calidad, agrega a la pieza un toque de leyenda, aunque el modelo específico no es conocido por alto valor mercantil. La peculiaridad del diseño, sin embargo, hace que la evaluación sea un reto. ¿Cuánto vale un reloj que es a la vez joya y objeto inquietante? La mujer esperaba recibir al menos $1,000, confiando en que la antigüedad, el oro y la historia familiar le daban peso suficiente. Pero Rick, con los pies en la tierra, ofrece solo $200, el valor del oro en bruto, considerando que el diseño afecta la comercialización y el atractivo para compradores convencionales. Después de una consideración meditada, la mujer acepta la oferta. Quizás para ella, más que el dinero, cerrar este capítulo significó dejar atrás una suerte de mal presagio simbolizado en ese reloj tan singular. Este caso nos muestra la fascinación que pueden generar los objetos inusuales, donde la belleza y lo macabro conviven en un mismo espacio. También evidencia la importancia de entender el valor real en el coleccionismo, donde el diseño estético y la historia pueden contar mucho, pero el mercado siempre decide el precio final. En un mundo donde lo clásico y lo curioso se encuentran, el reloj de la viuda negra permanece como un recordatorio de que el tiempo no siempre se mide con segundos, sino con las leyendas que arrastra a su paso. Pesadillas de autenticidad histórica y artística. Bienvenido, amantes del misterio y lo antiguo, a otro capítulo lleno de intrigas en el universo de Pawn Stars, donde cada objeto es una puerta hacia lo desconocido y cada evaluación, una batalla entre la historia y la duda. Hoy nos enfrentamos a una pieza que llegó a la tienda con un aura oscura, cargada de leyendas y susurros que parecían venir directamente de un sueño renacentista, o quizás de una película de terror. Un grabado tétrico, rebosante de demonios de mirada vacía y líneas tan intrincadas que parecían moverse bajo la mirada fija de cualquiera que se atreviera a observar demasiado tiempo. El cliente lo presentó con respeto, apoyándose en el Ilzusinjemisio, nombre de Albrecht Dürer, uno de los grandes maestros del grabado europeo del siglo XV, un nombre que evoca prestigio, arte sublime y, por supuesto, valor incalculable. El papel, rugoso y envejecido,
llevaba bordes irregulares y una tinta que parecía haber resistido el paso del tiempo. La firma, aunque convincente, no lograba despertar la certeza absoluta. Cuando el objeto llegó a manos del equipo, el ambiente se cargó de una mezcla entre intriga y escepticismo. El vendedor comenzó tímidamente, pidiendo solo un par de miles de dólares. Pero vea usted cómo cambian las reglas cuando Rick pone los ojos en algo. El precio mental del grabado subió de un salto cualitativo, transformando la humilde petición en la promesa de un original auténtico de siglo XV, una joya histórica única. Pero hoy, como suele ocurrir, el universo no nos traía al experto en arte ideal con bata blanca y lentes de lupa para esa evaluación inmediata. No, esta aventura exigía valentía, cierto sentido de riesgo y bastante intuición. Armaron un improvisado laboratorio, lentes, luces ajustadas, dedos que recorrieron el papel con atención milimétrica, buscando signos inequívocos de autenticidad. Las sensaciones se mezclaban. La textura era rugosa, sí, añadiendo aparente peso a la antigüedad. Los bordes asimétricos sugerían mano antigua. La tinta parecía perfecta para la época, pero ¿podía la perfección ser también engañosa? El equipo contemplaba, discutía y analizaba si todo eso era suficiente para gritar auténtico. Nada lo hacía. La pieza parecía posible, tal vez probable, hasta factible, pero ninguna evidencia era absolutamente definitiva. En el negocio de las antigüedades y el coleccionismo, posible no es sinónimo de seguro, y donde uno ve tesoro, otro prevé peligro. Entonces vino el regateo, ese juego de ajedrez donde cada movimiento puede significar ganar o perder. La propuesta inicial osciló entre un riesgo mesurado y una fe calculada. Le ofrecieron al cliente una cifra de miles, asumiendo que la inversión podía justificarse solo si la pieza era real o suficientemente antigua para merecerla. El vendedor, tranquilo pero con convicción, no cedió fácilmente. Su discurso pasó de un prudente «puede que sea» a un firme «esto es una joya histórica». Entre palabras mesuradas y miradas afiladas, finalmente acordaron un precio final en $5,500, una suma que, más que una ganga, fue un voto de confianza en la pieza y en la paciencia del coleccionista. Pero, por supuesto, el tiempo y la llegada del verdadero experto son las verdaderas pruebas para cualquier joya que se precie de serlo. Queda en el aire la incógnita. ¿Habrán acertado o se habrán dejado llevar por la magia de la sospecha y el encanto de los demonios susurrantes? Solo el tiempo, y tal vez un informe detallado, podrá contarlo. Este caso nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la autenticidad artística del eco de las imitaciones, sobre cómo una piel de oro puede ocultar una espada de madera, o cómo el brillo aparente puede esconder riesgos que solo el ojo experimentado puede detectar. Así, otra vez aprendemos que no basta solo con los ojos para ver el arte, se necesita corazón, mente y, sí, el coraje suficiente para apostar por el misterio sin perder la cabeza ni la cartera. El último contrato profesional de Wayne Gretzky, en la tienda de Pawn Stars, donde cada objeto tiene una historia que contar y un precio que definir, llega un visitante con una pieza que enciende la pasión de cualquier fanático del deporte. El último contrato profesional firmado por Wayne Gretzky, la leyenda del hockey y uno de los deportistas más emblemáticos de la historia. Desde el momento en tuvimos osotrintos que el vendedor despliega la carpeta con el contrato, el ambiente cambia. No es un simple papel. Es un relicario de gloria deportiva y un testimonio del final de una era en la NHL. La emoción es palpable en los rostros de Rick y Corey, conscientes del peso histórico y emocional que implica tener en sus manos el documento que representó el último compromiso profesional de un icono como Gretzky. Pero, con la emoción, llega la responsabilidad. La autenticidad es la clave, y sin ella los sueños pueden naufragar. Rick hace una llamada a un experto en documentos deportivos para que examine hasta el más mínimo detalle, membretes, trazos de pluma, fechas y la mismísima firma del jugador, que debe ser tan indiscutible como su legado. El especialista llega y con una lupa y años de experiencia confirma que el contrato es 100% auténtico. Cada palabra, cada firma, está respaldada por la historia real de Gretzky. El peso del documento es tangible y su valor innegable. Sin embargo, la parte más desafiante llega con la negociación del precio. El vendedor, visiblemente emocionado y orgulloso, lanza una cifra alta, convencido del valor único de la pieza. Rick,
con pragmatismo y experiencia, responde con una contraoferta más realista, pensando en el mercado y en la posibilidad de una reventa segura. Las negociaciones se desarrollan en un juego estratégico de paciencia y argumento. Cada parte defiende su posición con pasión y profesionalismo hasta llegar a un punto medio que deja satisfecha a ambas. El apretón de manos sella un trato que es más que una venta. Es un encuentro entre la historia viva y la realidad comercial. Este caso es una clara muestra de cómo en el mundo del accionismo deportivo, la autenticidad y la historia real pesan tanto como el precio que se pueda solicitar. También refuerza la idea de que detrás de cada objeto legendario hay personas con emociones, expectativas y la necesidad de tomar decisiones inteligentes. Así, el último contrato profesional de Wayne Gretzky no solo es un documento, es un puente entre el presente y la gloria del pasado, una pieza invaluable para quien sabe valorarla. El jackpot de discos Vintage Touch. Cuando la nostalgia se convierte en oro en el vibrante mundo de Pawn Stars, donde cada objeto cuenta una historia, a veces la música puede ser el hilo conductor que une el pasado con el presente. Hoy nos encontramos en un momento donde la nostalgia se convierte en un jackpot inesperado, y todo comienza con una simple caja de discos de vinilo. Un hombre entra en la tienda cargando una caja que parece haber sido olvidada en el tiempo. El aroma del polvo y la historia se siente en el aire, y a simple vista, la colección parece ser un lote más de vinilos usados, esos que terminan en la sección de curiosidades. Sin embargo, el vendedor tiene un as bajo la manga. Pide $500 por toda la colección, una cifra que, aunque no parece exorbitante, despierta la curiosidad de los expertos. Chumlee, siempre curioso y con un ojo entrenado para lo inusual, se lanza a hurgar entre las carátulas. Ahí están los clásicos de siempre, algo de The Beatles, un poco de Oingo Boingo y varios títulos que parecen haber salido de un baúl olvidado de los años 80. Durante los primeros minutos, todo apunta a que el lote no valdrá más de un par de cientos de dólares, quizás 300 si se encuentran compradores nostálgicos. Pero, como en toda buena historia, la trama da un giro inesperado. En el fondo de la caja, Chumlee descubre un disco que hace que todos se queden en silencio. Es una edición ultra rara, un ejemplar que, por sí solo, vale más de $1,500. La emoción en la tienda se siente como una corriente eléctrica y la llegada del experto en vinilos no se hace esperar. El experto, con su lupa en mano, comienza a examinar la colección. A medida que revisa los discos, se confirma que no solo hay uno, sino varios que tienen un valor significativo. Otro disco resulta ser una edición limitada valorada en $100, y luego otro y otro. No todos son joya, pero varios tienen suficiente valor como para cambiar por completo la jugada. Rick, con una sonrisa que refleja la satisfacción de un buen negocio, cierra el trato por $345. Lo que parecía una compra tranquila se convierte en un mini jackpot, con potencial de varios miles de dólares en ganancia. La tienda no solo ha adquirido una colección de vinilos, sino que ha encontrado un tesoro escondido en el polvo del pasado. Este caso es un recordatorio de que, a veces, las mejores ganancias vienen disfrazadas de cajas comunes. La música tiene el poder de evocar recuerdos, y en este caso, también de generar ganancias inesperadas. La historia de estos discos es un viaje a través del tiempo, donde cada surco cuenta una anécdota y cada melodía revive momentos olvidados. Así, en el mundo de Pawn Stars, aprendemos que la nostalgia puede ser un negocio lucrativo y que detrás de cada objeto hay una historia esperando ser descubierta. En este caso, la música no solo llenó el aire, sino que también llenó los bolsillos, recordándonos que a veces el verdadero valor se encuentra en lo que no se ve a simple vista. La purpurina de Dalí o de preescolar. La tienda de empeños se encontró inesperadamente alumbrada por un brillo peculiar. Esta vez, un visitante llegó con una obra que literalmente tenía un destello especial. Purpurina. Sí, la superficie relucía. Un destello juguetón, pero, en este contexto, también sospechoso. Lo que volvía fascinante a esta pieza, o al menos eso parecía, era el nombre que le colgaba: Salvador Dalí, el genio excéntrico del surrealismo. Para cualquiera, tener una pieza atribuida a Dalí es como tocar la historia del arte con las manos. La obra lucía excéntrica, con formas y composiciones que evocaban el reino onírico y fantástico tan propio del maestro catalán. Y sin embargo, ese brillo infantil de la purpurina contrastaba con las reputaciones místicas y revolucionarias de sus pinturas. El equipo se encontraba desconcertado. ¿Podría realmente Dalí, conocido por sus relojes derretidos y paisajes de ensueño, haber embellecido una de sus obras con purpurina? Era extraño, poco ortodoxo, demasiado infantil para un genio? Como suele pasar,
Este no es el mundo de las suposiciones. La tienda llamó a un experto en arte, quien no tardó en llegar, listo con lupa, libros y experiencia para arrojar luz sobre el brillo sospechoso. En el examen riguroso surgieron múltiples alertas. Para empezar, la obra no aparecía en ningún catálogo oficial ni registro certificado de las litografías o grabados reales de Dalí. Por otro lado, la firma presentaba irregularidades, como trazos copiados y errores en lugares críticos que solo alguien desconocedor del trazo original cometería. Pero la señal más definitiva vino al analizar la ubicación del número de edición, un detalle que para los expertos es inconfundible, y en esta pieza era, lisa y llanamente, inusual. Aún quedaba la incógnita. ¿Dalí era un poco excéntrico? ¿Podría haber hecho algo así como experimento? El experto respondía con cautela, advirtiendo que Dalí firmaba miles de hojas en blanco para que insignias o galerías imprimieran sobre ellas después, generando así piezas con firma auténtica pero obra dudosa. Un dilema para el coleccionista. ¿Vale la firma si la obra es un mero papel pintado, sin padre ni madre? La tienda, fiel a su criterio, no cayó en la tentación. Sin pruebas y con la tinta brillante de la purpurina, tapando más dudas que respuestas, el objeto se quedó sin comprador y con una historia que invita a la reflexión sobre los límites de la autenticidad. Este episodio es una clase magistral sobre cómo la fama puede ser tanto bendición como maldición, y cómo en el arte, más que en cualquier otro mercado, la verdad está en los detalles que no brillan tanto como la superficie. Por encima de todo, nos recuerda esa eterna enseñanza. No todo lo que reluce es oro, ni todo brillo es genuino, aunque venga de la mente más luminosa y surrealista de la historia. Caso 3. El barco que no era real. Cuando la ilusión flota pero no navega, en la tienda de empeños no pocas veces llegan objetos que despiertan la imaginación, y con ella, esperanza. Pero no todo lo que parece una joya esconde un tesoro. A veces, aquello que brilla y promete aventura resulta ser solo una sombra de lo que aparenta. Huevo de pájaro elefante. Un par de días después, la tienda estaba llena de energía, y Chumlee, siempre en busca de algo emocionante, entró corriendo. «Rick, no vas a creer lo que acaba de llegar», gritó, su voz llena de entusiasmo. Rick, que estaba revisando algunos documentos, ni siquiera levantó la mirada, pensando que era otra de las rocas espaciales de Chumlee. Ya sabes cómo es, cada vez que encuentra una piedra pesada, cree que es un meteorito. Pensó, no viejo, es un huevo enorme, insistió Chumlee, casi saltando de emoción. El tipo dice que es de un pájaro elefante, extinto. Dice que podría contener lo mismo que 160 huevos de gallina. ¿Te imaginas el desayuno que podrías hacer con eso? Finalmente, Rick miró lo que Chumlee traía y se quedó boquiabierto. Era impresionante. «Ponlo en el mostrador, pero con mucho cuidado», ordenó, mientras Chumlee quitaba todos sus papeles a toda prisa. En ese momento, entró una mujer, que les contó que había comprado el huevo en una subasta de antigüedades en Londres. «Me dijeron que era un huevo de un pájaro elefante, pero no sabía si era cierto», explicó, su voz llena de esperanza. Rick, intrigado, comenzó a investigar. Los pájaros elefante eran aves gigantes que vivieron en Madagascar y se extinguieron hace unos 1000 años. Eran tan grandes que podían alcanzar hasta 3 metros de altura y pesaban más de 500 kilos. Sus huevos eran enormes y se cree que podían medir hasta 30 centímetros de largo, explicó Rick mientras examinaba el huevo con atención. La mujer, emocionada, comenzó a contar la historia de cómo había llegado a poseerlo. «Siempre he estado fascinada por la historia natural y la extinción de especies. Cuando vi este huevo en la subasta, supe que tenía que tenerlo, pero no tengo idea de su valor real», dijo, mirando a Rick con expectativa. Rick, con su experiencia, en el negocio, sabía que este huevo podría ser un hallazgo significativo. «Déjame llamar a un experto en paleontología. Necesitamos asegurarnos de que esto sea auténtico», dijo, mientras Chumlee se acercaba al mostrador, ansioso por saber más. Después de unos minutos, el experto llegó y comenzó a examinar el huevo. «Esto es increíble. Si es auténtico, podría valer entre $50,000 y $100,000 en el mercado de coleccionista», dijo, mientras todos en la tienda contenían la respiración. La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? Eso es más de lo que jamás imaginé». Rick, viendo la emoción de la mujer, decidió hacerle una oferta. «Te ofrezco $30,000 en efectivo. Es un riesgo, pero creo que vale la pena», dijo, mientras la mujer pensaba en la oferta. «Es una suma considerable, pero no sé si debería venderlo. He estado soñando con tener algo así en mi colección», respondió, dudando. Finalmente, después de una intensa negociación, la mujer aceptó la oferta. Mientras contaban el dinero,
Rick no podía evitar pensar en la historia detrás de ese huevo. ¿Cuántas generaciones de pájaros elefante habían existido antes de su extinción? ¿Qué otros secretos guardaba la naturaleza en sus vastos misterios? Con el huevo ahora en su poder, Rick decidió exhibirlo en la tienda, no solo como un objeto de valor, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de preservar la historia natural. La tienda se convirtió en un lugar donde los visitantes podían aprender sobre la extinción y la biodiversidad, y el huevo de pájaro elefante se convirtió en una de las atracciones más populares. Así, el huevo no solo trajo un beneficio económico, sino que también enriqueció la experiencia de quienes visitaban la tienda, convirtiéndola en un espacio donde la historia y la educación se entrelazaban de manera fascinante. La historia del huevo de pájaro elefante continuó, inspirando a otros a explorar el mundo natural y a valorar la historia que cada objeto puede contar. Sable ruso antiguo. Un día soleado, la tienda Gold & Silver estaba llena de visitantes curiosos y el ambiente era vibrante. En medio de la multitud, un hombre de aspecto robusto entró, con una gran funda de cuero bajo el brazo. «Hola, creo que tengo algo que podría interesarles», dijo mientras se acercaba al mostrador. Rick, siempre atento a las oportunidades, levantó la vista. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, intrigado. El hombre abrió la funda con cuidado, revelando un sable ruso antiguo, con una hoja brillante y un mango decorado con intrincados grabados. Este sable perteneció a un oficial del ejército ruso durante la época de los zares, explicó, su voz llena de orgullo. Rick, escéptico pero curioso, examinó el sable. ¿Tienes alguna documentación que lo respalde?, preguntó, mientras Chumley se acercaba para ver mejor. El hombre asintió y sacó un viejo certificado de autenticidad, junto con algunas fotos de su abuelo en uniforme. «Esto es impresionante», dijo Rick, mientras revisaba los documentos. «Si esto es auténtico, podría valer una fortuna». «Los sables de esta época son muy buscados por coleccionistas», continuó, mientras el hombre escuchaba con atención. El hombre comenzó a contar la historia detrás del sable. «Mi abuelo fue un oficial en el ejército ruso, y este sable fue un regalo de un general. Siempre lo mantuvo en su familia como un símbolo de honor y lealtad», explicó, su voz llena de emoción. «Ahora, con la situación económica, necesito venderlo». Rick, sintiendo la carga emocional detrás de la venta, decidió llamar a un experto en armas antiguas. «Necesitamos asegurarnos de que esto sea auténtico. Si es real, podríamos estar hablando de un valor de $15,000 o más», dijo, mientras el hombre se mostraba cada vez más ansioso. Cuando el experto llegó, examinó el sable con atención. «Esto es increíble. La hoja es de acero, de Damasco, y el grabado en el mango es típico de los sables de la época de los zares. Si es auténtico, podría valer entre $10,000 y $20,000 en el mercado de coleccionistas», dijo, mientras todos en la tienda contenían la Arindobishisiotodi, respiración. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? Eso es más de lo que jamás imaginé», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Rick, viendo la oportunidad, ofreció $12,000 en efectivo. «Es un riesgo, pero creo que vale la pena», dijo, mientras el hombre dudaba. Finalmente, después de una intensa negociación, el hombre aceptó la oferta. Mientras contaban el dinero, Rick no podía dejar de pensar en la historia detrás del sable. ¿Cuántas batallas había presenciado? ¿Qué historias de honor y sacrificio se habían tejido en torno a él? Con el sable ahora en su poder, Rick decidió exhibirlo en la tienda, no solo como un objeto de valor, sino como un símbolo de la rica historia de Rusia y su legado militar. La tienda se convirtió en un lugar donde los visitantes podían aprender sobre la historia de los zares y la importancia de la herencia cultural. Así, el sable ruso antiguo no solo trajo un beneficio económico, sino que también enriqueció la experiencia de quienes visitaban la tienda, convirtiéndola en un espacio donde la historia y la tradición se entrelazaban de manera fascinante. La moneda griega antigua. Era una mañana tranquila en la tienda de empeños Gold & Silver, y el ambiente estaba lleno de la energía habitual de Las Vegas. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y sus propios tesoros. En medio de este bullicio, una elegante señora mayor entró, con una voz educada y un aire de nostalgia. «Hola, tengo algo que mi abuelo trajo de Grecia después de la Segunda Guerra Mundial», dijo, mientras se acercaba al mostrador. Rick Harrison, el dueño de la tienda, levantó la vista, intrigado. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, mientras la mujer sacaba una pequeña caja de terciopelo azul. Con delicadeza, la abrió, revelando una moneda de plata antigua.
Aunque mostraba cierto desgaste, los detalles aún eran claramente visibles, mostrando el perfil de un hombre barbado con una diadema. «Esto es interesante», comentó Rick, mientras examinaba la moneda con una lupa. Parece ser una moneda del Reino del Ponto, del área que hoy correspondería al norte de Turquía. Mitrídates VI fue un rey que combatió contra Roma y es famoso por su relación con el veneno. Se dice que tomaba pequeñas dosis diariamente para desarrollar inmunidad, explicó, mientras la mujer escuchaba con atención. Rick no pudo evitar comparar esta práctica con aquella ocasión en que Chumli había bebido un batido caducado durante semanas y había sobrevivido milagrosamente. La historia de esta moneda es fascinante, pero necesitaré la opinión de un experto para confirmar su autenticidad y determinar su valor exacto, dijo Rick, mientras la mujer asentía, ansiosa por saber más. Llamó a su numismático de confianza, el Dr. Reynolds, un hombre de aspecto académico con gafas de montura, gruesa. Poco después, el doctor llegó y comenzó a examinar la moneda con diversas herramientas profesionales. Tras un análisis minucioso, confirmó que efectivamente se trataba de una pieza auténtica, un denario de plata del Reino del Ponto que mostraba a Mitrídates VI, acuñado aproximadamente en el año 80 a.C. Esta moneda tiene más de 2200 años de antigüedad, explicó el experto, mientras todos en la tienda contenían la respiración. Mitrídates VI fue uno de los enemigos más formidables de la República Romana. Esta moneda probablemente circuló durante las guerras mitridáticas. Continuó, señalando el reverso donde se apreciaba la figura de Pegaso bebiendo, un símbolo común en las acuñaciones de aquel rey. Rick, emocionado por la evaluación, preguntó sobre el valor. Considerando su estado de conservación, bastante bueno para su edad, podría alcanzar entre $2.800 y $3.000 en el mercado actual, dijo el Dr. Reynolds. Rick, sintiéndose seguro, se volvió hacia la señora y tío Tisiserchaid. Le ofreció $1.800 por la moneda, con una sonrisa amable pero firme. La mujer, sorprendida, respondió que su nieto le había aconsejado pedir al menos $2.500. Probablemente su nieto también cree que los dinosaurios construyeron las pirámides, bromeó Rick, tratando de aliviar la tensión. Sin embargo, aunque la moneda es magnífica, debes considerar los costos de encontrarle un comprador especializado. Finalmente, después de una intensa negociación, la señora aceptó la oferta de $2.000, sonriendo al saber que la pieza iría a parar a alguien que apreciaba su historia. Mientras completaban el papeleo necesario para la transacción, Rick compartió sus reflexiones sobre lo que más le fascinaba de objetos como aquel, pensar en todas las manos por las que había pasado a lo largo de los siglos. Aquella moneda podría haber sido utilizada por soldados, mercaderes o incluso por algún sirviente del propio Mitrídates. Siglos después, un soldado americano la había encontrado en Grecia durante la guerra y la había traído a casa como recuerdo. Ahora, por los giros del destino, se encontraba en Las Vegas, un recordatorio de que la historia nunca dejaba de sorprender. El broche de viuda negra. Era un día cualquiera en Las Vegas, y la tienda de empeños Gold and Silver estaba llena de actividad. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y sus propios tesoros. En medio de este bullicio, una mujer nerviosa entró corriendo, con un brillo de desesperación en sus ojos. «Necesito vender esto ya», exclamó, sosteniendo algo pequeño y brillante en su mano. Rick Harrison, el dueño de la tienda, levantó la vista de sus papeles, intrigado. La mujer, visiblemente agitada, abrió su mano para revelar un broche con forma de araña negra que brillaba con detalles metálicos impresionantes. «Lo encontré en el apartamento de mi tía fallecida. Pensé que valdría unos cientos de dólares», explicó, su voz temblando de ansiedad. Rick, con su experiencia en el negocio, sabía que a veces las cosas más pequeñas podían tener un valor sorprendente. «Déjame echar un vistazo», dijo, tomando el broche con cuidado. Mientras lo giraba bajo la luz, sus ojos se abrieron como platos al notar ciertos detalles que no pasaron desapercibidos. «Chumli llama a la doctora Peterson, nuestra especialista en joyas rusas», gritó, su emoción palpable. La doctora Peterson llegó rápidamente, con guantes blancos y una lupa enorme. «Déjame ver eso», dijo, mientras examinaba el broche con atención. «La araña está perfectamente articulada, las patas se mueven individualmente y los ojos son rubíes genuinos», exclamó, su voz llena de asombro. «Esto es un broche Fabergé auténtico de la colección Viuda Negra», continuó, revelando que solo se habían hecho 7 para la aristocracia rusa antes de la Revolución. Eran regalos especiales de la zarina para sus damas de compañía favoritas. Tiene el sello imperial grabado en la parte de atrás y todo, en una subasta especializada,
Esta joya podría alcanzar fácilmente entre $150,000 y $200,000. La vendedora casi se desmaya de la impresión, agarrándose al mostrador para no caerse. Lo irónico era que estaba aterrorizada mientras sostenía una auténtica fortuna en sus manos y ni siquiera lo sabía. Rick, viendo la oportunidad, le ofreció $15,000 en efectivo ahí mismo. ¿$15,000? Pensé que valía unos $2,000 como mucho, dijo la mujer sorprendida. Trato hecho, exclamó, casi sin pensarlo. Mientras contaban el dinero a toda velocidad, el viejo, el padre de Rick, miró el broche con codicia y preguntó si iba a venderlo. Rick sonrió misteriosamente mientras guardaba la joya en la caja fuerte. Todavía no creo que este pequeño arácnido tenga una historia más interesante de lo que parece, y siempre es bueno tener un as bajo la manga, o en este caso, una araña venenosa. La puerta de la caja fuerte se cerró, dejando dentro el broche con Opuson-Tusintushim, sus ojos de rubí brillando como si estuvieran vivo. Esta historia apenas acababa de empezar. La mujer salió de la tienda con una mezcla de incredulidad y alivio, sin saber que había dejado atrás un pedazo de historia que había estado oculto durante años. Rick, por su parte, no podía dejar de pensar en la historia detrás de la joya. ¿Quién había sido la zarina que había regalado esos broches? ¿Qué historias de amor, traición y poder se habían tejido en torno a ellos? Mientras Rick reflexionaba sobre la historia de la joya, se dio cuenta de que cada objeto en su tienda tenía una narrativa única. La tienda no solo era un lugar para comprar y vender, sino un crisol de historias que conectaban el pasado con el presente. Y así, el broche de viuda negra se convirtió en un símbolo de la riqueza de la historia que se escondía en cada rincón de la tienda.